nos íbamos a comprar los útiles para el colegio. Y es inevitable que se aparezca en este momento la figura de mi madre, que era la que tenía trabajo formal, la yaya en Obras Sanitarias de la Nación. Entonces, más o menos a esta altura del año, salíamos a recorrer las librerías y las casas de enseres para el colegio. Y lo primero que elegíamos, recuerdo, era la compra del guardapolvo. El guardapolvo tenía que ser Arciel. Estoy hablando de para entrar al primer grado. En mi caso no fue guardapolvo, sino delantal. Claro, el delantal era ese que tenía como unas tablillas. Sí. Y se abrochaba por atrás. Bien. Ah, perfecto. Entonces te lo ponías como chaleco loco, con las manos hacia Con las manos adelante, adelante. claro, y te lo abrochaban atrás. Y tenía la ventaja que el doblez del ruedo era eternamente usado hacia arriba, entonces cada año si crecías le iban bajando un doblez y te podía durar hasta sexto. Claro, claro. Hasta el último año. Indispensable el portafolio Primicia. Con portafolio. Portafolio primicia. Claro, ¿De que cuero? era el portafolio de cuero. Vamos a aprovechar que tenemos una imagen para que luego la gente lo pueda observar. El portafolio de cuero que tenía como esos cintos, la goma de borrar Eureka, Sí. que era la que tenía los dos colores, que decían que era para borrar tinta y lápiz. Que luego fue las dos banderas. Hablando de lápiz, el lápiz tenía que ser Faber negro número 2. Claro, El claro. espesor de la... Y con el sacapuntas también te duraba o te tenía que durar hasta fin de año. Claro. Así que terminaba escribiendo con una cosa de 1 centímetro. Las medias ciudadela, Media ciudadela. que combinaban con las Skippy marrón. Porque si utilizabas las Skippy sin medias, era tremendo el olor a pata. Los niños juegan y juegan y juegan. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Van de paseo, van a la escuela, con los ojetes y con las medias. Ciudadela. Ah, era el jingle de Ciudadela. Claro. El libro para comenzar a leer en primer grado se llamaba UPA, en honor al hermano más chico de Paturuzú. Claro, claro. El cuaderno, según el nivel socioeconómico, si tenías más o menos buen nivel, era Rivadavia, porque las hojas eran más duras. Claro, hoja más gruesa. Menos nivel, Gloria. Bien. Sí, El problema de Gloria es que al borrar se le hacía un hueco. Y los ojalillos, Sí. porque el cuaderno luego se encarpetaba. Claro. Entonces era indispensable tener los ojalillos. Y la bolsita para la merienda, que me acuerdo la yaya me había comprado una de color azul, donde llevabas la banana y la galleta. Claro. Y de nuevo aquí se diferenciaba el nivel. Si tenías más o menos, era Lincoln la galleta. Y si eras medio de Bellavista, Manón. El problema es que con el calor y la transitabilidad del día, la banana y la galleta se pegaban. Ah, y se hacía una pasta. Y era una pasta, pero era tu merienda. Claro. No fueras a caer con ese sancocho sin comer a tu casa. Y acá viene un tema que aún no consigo resolverlo con mis analistas. A ver. Yo hice el jardín de infantes en un galpón en Bellavista, Un galpón en el... patrocinado por la iglesia, Santa Teresita. Y el primer grado me pasaron a la Escuela Provincial 324 Manuel Belgrano de Parque Belsarfi, donde no conocía a nadie, incluso había chicos rubios. Estamos hablando del paso de 5 a 6 años, Sí, amor. sí, por eso. Y además, yo portaba un síndrome de hipodisplasia congénita de vejiga. ¿Qué es O sea, eso? ¿Qué sería? Tenía vejiga chica. En algunos lugares me llamaban Michi el Meón, Por el porque apenas juntaba 100, 150 centímetros cúbicos, Tenía que ir ya a- tenía deseo miccional. Oh, qué molesto, che. De Entonces, temiendo que yo tuviera algún problema el primer día del primer grado, mis padres le pidieron a mi querida tía Graciela que me acompañara al colegio. Claro. No vaya a ser que el bichi se largue a llorar o le den ganas repentinas de hacer pis y no se anime a pedir permiso. Entonces, Graciela, quédate afuera del aula mirándolo. Por las dudas. Claro. Y allá partimos con mi
con mi querida tía Graciela, que ella tendría 17, 18 años, a la escuela Manuel Belgrano, con mi delantal, con mi guardapolvo, con la bolsita. Pero a los 20 minutos de la primera hora Guarda, me vinieron ganas de hacer pis. Entonces mi tía Graciela se asomaba desde la ventana y me hacía seña como y yo le hacía seña de inflaba los cachetes. Claro, como ya estaba lleno. Vejiga repleta. Va a explotar, claro, va a explotar. Y mi tía desde afuera me señalaba a la señorita, pedirle permiso, me hacía una seña así, Para ir al baño, hombre. y se bajaba una bragueta imaginaria. Entonces le digo, señorita, Ah, sí. señorita Marta, con esas botas de cuero hasta debajo de la rótula. Sí, Víctor Hugo. Mi mamá me había bordado en el bolsillo izquierdo Sí, del sí, delantal. claro. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Bien. Ahí descubrí que me llamaba Víctor Hugo. Claro. Yo era Vichy. Para todos. Tengo necesidades de ir al baño. Qué raro que habla usted neutro, ¿no? Bueno, dice, espere que voy a pedirle a la portera que te acompañe. Ahí está mi tía Graciela. Tanta Graciela, no hacía Graciela, falta. chicos. Entonces le abren la puerta a mi tía y me lleva. Y vamos rápido al baño. Tenía esas puertas como de Far West que Vaivén. en Vaivén. Ah, la que habla de las dos. Sí, sí. Entonces vemos el logo del varoncito Y allá. y me dice mi tía Graciela, entra vos, yo no puedo entrar. Gracias. Claro. Y ella se queda afuera esperándome. Y descubro que no había inodoro. Se trataba Claro. de un hoyuelo Sí. bordeado de cerámica Sí. que luego supe que se llamaba excusado. Sí. Ah. Claro, porque servía para orinar de pie y para defecar en cuclillas. En cuclillas, exactamente. Pero a mí nadie me había dicho que existía ese implemento Claro. para evacuar vejiga. Yo, gracias a Dios, en mi casa de mi abuela materna tenía baño, tenía bidet, Claro. tenía ducha. Entonces, utilizando el sentido común, me paro, bajo mi braguetilla Sí. y comienzo a orinar con gran pasión. Y viene un momento donde las cosas pasan. Estaba húmeda la superficie en la que yo estaba de pie. Claro. Entonces, al retirar el miembrillo y al guardarlo, pierdo noción de las otras partes de mi cuerpo. Ah, no te la Bien puedo. brillo. No te la puedo. Resbálase Primer grado, primer día de clase. mi piecito derecho ¿Y a dónde fue? del relieve y se va como tobogán en la cerámica Ah, y se introduce en el hueco del la excusado. parte del hueco. O sea, usted quedó su pie adentro del excusado. El pie derecho. Y el izquierdo arriba en el relieve. ¿Y ahora? Y comienzo, fíjate vos, ¿no? Lo que es no saber, a querer extraerlo al pie en ángulo recto respecto a la tibia. Tac, tac, No pasa nada. tac. No pasa nada. Entonces dije, acá es cuestión de meterlo más Ah. No, no. y de allá volver con empellón Con fuerza. y una fuerza propioceptiva hacia el techo. Claro. Entonces meto mi patita con la Skippy y la media Ciudadela Blanca Sí. y me encuentro un valle de tesoros. No me digas. Allá al fondo, un poquito más al fondo. Hasta la rodilla, no, Un digamos. valle era. no. Era un valle. Hasta la rodilla. Era un valle y se escuchaba desde la posición de mis oídos gluch, gluch, gluch. Un glitch más. Y volvía con toda mi fuercecita y se me volvía a trababa, se trancar. trababa. Qué bárbaro. Entonces, Graciela. Claro. claro. Comienzo a llamarla a mi tía, Claro. a quien yo había dejado detrás de la puerta vaivén. Graciela. Claro, Graciela, ¿dónde estás? Tengo Where are you? la pierna llena de bosta. Claro, sí, sí. Un valle de Teresa. Sí, Y el problema de sentirse aprisionado. obvio. Y la señorita que estaría pensando que le faltaba al chico de la hipodisplasia congénita de vejiga. Así que en un momento se ve que mi tía escucha mi pedido de auxilio, ingresa al baño. ¿Pero qué te pasó? Se me resbaló mi piecito. Claro, su pie. Bueno, dice, ponelo de Dice, punta. sí, claro. O sea,
Y al hacer el ejercicio de ponerlo, Claro. digamos, a abrir el ángulo en 120, ahí ella me tira desde el muslo hacia arriba y salió. Ahí descubrí que también la materia fecal es de todos los colores. Consistencias, Todo. porcentaje Claro. de humidificación, olor. Sí, obvio. Las hay en ristras, las Sí. hay compactas, Claro. hay leños. Todo eso venía adherido a mi Skippy. Ah, Dios santo. Graciela. Skippy de Cornelia. Entonces mi tía, con esa viveza criolla, va y le dice a la maestra: Víctor Hugo se ha cagado. No, pero no te había. Pero fíjate que si ella explicaba realmente el accidente, Claro, era más. era peor. Claro. Lo voy a llevar hasta casa para cambiarle la media y el calzado. Está bien. Sí, cómo no, le dijo la señorita Marta. Y nos fuimos caminando desde Parque Vélez Sarsfield hasta Bella Vista, dejando una huella: Bosta Skippy, Bosta Skippy, Bosta Skippy. Eran 22 cuadras, exactamente. Del colegio Parque Vélez Sarsfield, cerca de las vías de la Cruz Roja, hasta la casa de mi abuela, frente a la cancha de Bella ¿No Vista. podía tirarle a Skippy? No, no. Iba a caminar en patita. Y pero estaba estaba lleno de bosta, hombre. Y pasaban los Figueros, a los Paredes, todo el barrio. ¡Ey, metiste la pata en la bosta! Y al llegar a la casa de mi abuela, me recibió en la puerta mi madre. Porque él cae a las 11. ¿Qué es ese olor? Sin el portafolio, sin la bolsita, sin la merienda. Y con esa Pero real. premonición que solo las madres tienen para saber que el hijo ha metido la pata en el excusado y se ha llenado de bosta. Para él. Al mirar esos ojos grandes como dos cielos, no había culpa, no había reproche, Sí, no. sobraba amor. Y olor a bosta. Entonces, cuando hube de haber hecho esa conexión con la mirada de mi madre, le dije: ¿Pero qué le dijo, hombre? No, no va a decir. Oye, ma. Sí, Oye, ma. sí, ¿qué le dijo? En esa escuela no hay inodoros. No, no lo hay, hombre, no lo hay, qué triste. y a lavar la media y la Skippy. Así es, el Don Vichy, el niño Vichy, recordando aquella anécdota, recordando aquella infancia, recordando